Entré con la estancia legal, que son 3 meses que me permite el gobierno español para estar acá. Muy pocas personas, por no decir ninguna, puede decir que emigrar ha sido fácil. Estos temas y muchos más enseguida, en tan solo 9 minutos. Entré con la estancia legal, que son 3 meses que me permite el gobierno español para estar acá. Muy pocas personas, por no decir ninguna, puede decir que emigrar ha sido fácil. Regresamos cargados de novedades. Encendemos el foco pegados a la actualidad. En las últimas semanas, en los últimos días, han llegado varias pateras a las islas. Por eso un equipo del Foco ha estado con ellos, con inmigrantes irregulares que viven en Canarias, para contarles su día a día. Queremos escucharles. ¿Está siendo fácil? Creo que muy pocas personas, por no decir ninguna, puede decir que emigrar ha sido fácil. Otro asunto polémico, los vientres de alquiler. Esta noche en el Foco nos preguntamos si es altruismo o es una manera de explotar a la mujer. También investigamos el caso de Angie, la mujer que mató a su mejor amiga para cobrar 1 millón de euros en seguros de vida. Precisamente lo haremos con el criminólogo Félix Ríos y le preguntaremos si está detrás de la muerte de su exmarido en Canarias. Y por supuesto hablaremos del convulso gobierno de Sánchez. ¿Pueden los socialistas seguir gobernando o hay que adelantar las elecciones generales? ¡Arrancamos! Buenas noches, bienvenidos, son las 9:26 de la noche en Canarias y arrancamos con nuestro tema de apertura. Ya saben que el gobierno de Sánchez está pasando dificultades en las últimas semanas y en los últimos meses. Fíjense, hace muy poco celebraba esos 100 días de gobierno, 100 días de gobierno que han estado llenos de complicaciones, Marina. Complicaciones, Miguel Ángel, y ya recuerdan ustedes que fue en un principio que el equipo de Sánchez comenzó a sufrir modificaciones. Recuerden, 2 ministros que tuvieron que dimitir, la ministra de Sanidad, el ministro de Cultura, Maxim Huerta, que duró apenas 2 días, y ahora 2 ministros en la palestra, Pedro Duque y también Dolores Delgado, la ministra de Justicia. Y no solo eso, también recordarán, gobiernan en minoría, en el Congreso, en la Cámara Baja, un gobierno en minoría que está siendo muy difícil, no solo por la oposición dura del Partido Popular y Ciudadanos, sino también por unos aliados que parece ser que en algunos momentos son más duros incluso que la propia oposición. Recientemente tenemos sobre la mesa el ultimátum del PDeCAT, también de Esquerra Republicana, sobre si no hay autodeterminación, le retiran su apoyo en el Congreso de los Diputados. Y esa inestabilidad parlamentaria está afectando a las políticas aquí en Canarias y sobre todo, Miguel Ángel, a las inversiones porque no llegan. Y sobre todo vamos a intentar hablar con líderes políticos del archipiélago sobre este asunto, sobre la polémica entre Canarias y Estado, sobre la firma de esos convenios. Vamos a intentar hablar con el líder de los socialistas en el archipiélago, Ángel Víctor Torres, y también vamos a intentar hablar en directo con el vicepresidente regional del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez. Y la primera pregunta que les planteamos esta noche en el Foco a nuestros tertulianos es sencilla, es muy simple. Van a tener 20 segundos para contestar en esta primera ronda y la primera pregunta es clara.
¿Ha caducado el gobierno de Pedro Sánchez? Francisco Pomares, periodista, buenas noches. Muy buenas noches. Yo creo que está en serias dificultades, no tanto por los conflictos que ha tenido con la cacería de ministros que ha desatado la derecha, que es algo que no se ha visto jamás en la historia de este país, una persecución de este nivel y esta envergadura, sino que tiene los días contados porque básicamente este es un gobierno que no tiene apoyos para gobernar y Pedro Sánchez debía saberlo desde el principio, desde el primer minuto. Se arriesgó y va a ser una situación muy complicada. 20 segundos, Naira Alemán, diputada del Partido Socialista en la Cámara Regional. ¿Ha caducado el gobierno de Pedro Sánchez? En absoluto está caducado el gobierno de Pedro Sánchez. Como se ha dicho ya, Pedro Sánchez sabía con cuántos apoyos contaba y ha sido, yo creo, un acto de responsabilidad y sobre todo de valentía hoy por hoy. En absoluto creo que esté caducado, solamente espero que se siga trabajando y que se sigan logrando. Marta Cantero, buenas noches, bienvenida. 20 segundos, la misma cuestión. Buenas noches. Bueno, yo creo que los políticos tienen que dar soluciones a los problemas y no crearlos. Yo creo que este gobierno, yo no sé si está caducado o no está caducado, yo creo que está intentando dar soluciones, otras soluciones distintas a las que se han dado ahora en un momento muy difícil y con un clima en torno a lo que puede hacer muy, muy complicado. Listo. Fernando Redondo, economista, ¿caducado sí o no? Yo creo que no. Yo creo que este gobierno va a agotar la legislatura, primero porque no tiene alternativa, es decir, necesitaría una moción de censura constructiva, y en segundo lugar porque yo creo que tiene una agenda muy apretada y yo desearía como canario que continuara todo el periodo para que se cierren los temas que Canarias tiene abiertos. Migdalia Machín, diputada de Coalición Canaria en el Parlamento Regional. Misma cuestión, buenas noches. Buenas noches. Caducado no, porque todavía sigue. La verdad que todos sabíamos que una vez que asumió el gobierno de España, éramos conscientes que 84 diputados para gobernar era muy, muy complicado. Cuando estás en una situación de minoría, lo que toca es mucho diálogo, mucho consenso e intentar sacar las cosas adelante. Eso no significa que le queda un cierre de legislatura muy, muy difícil. Y cerramos esta ronda rápida con Laura Fuentes, secretaria de Comunicación de Podemos. La misma cuestión, Laura. Bueno, pues el listón está muy alto. Creo que la ciudadanía por fin ha puesto el listón muy alto, pero también la izquierda y creo que el PSOE y todos tenemos que tener en este momento el listón muy alto y no se pueden permitir cosas que se venían permitiendo hasta ahora. Y tienen muchas tareas Pedro Sánchez y el gobierno del Partido Socialista y Podemos estar ahí recordándoselas todos los días. Bueno, ¿dónde estaría el límite, Naira, tú que apuestas porque no ha caducado el gobierno, ¿dónde estaría el límite para que Pedro Sánchez convocara elecciones anticipadas? ¿En que no salgan adelante los presupuestos? No sé si en los presupuestos, tal vez es evidente, los números son los que son. Yo me imagino que cuando Pedro vea que no puede avanzar, que no se puede lograr nada de lo que se plantea, pero no hablo solamente de una ley tan importante como la de los presupuestos. Yo creo que no se puede tampoco gobernar a base de gestos y es necesario pues cambiar las cosas cuando vea que no se puede. Espero que sea bastante tarde. Paco, ¿sin presupuestos puede seguir adelante? Vamos a ver, un gobierno define lo que es su política fundamentalmente a través de los presupuestos. Este gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, es un gobierno que ha tenido que enfrentarse a hacer gestión gubernamental con unos presupuestos que no eran suyos. Si se produjera una prórroga de los presupuestos, gobernaría por segundo año consecutivo con unos presupuestos aprobados por el Partido Popular. No tendría ningún sentido. Es suficiente motivo para tener que abandonar, para tener que tirar la toalla desde mi punto de vista, pero ese tampoco va a ser el elemento determinante. El elemento determinante que puede forzar que Pedro Sánchez tire la toalla es el reto que se puede producir en Cataluña. Si en Cataluña se produce realmente un desmarque del apoyo al gobierno, si los actuales líderes independentistas consiguen hacer que los diputados del PDeCAT y de Esquerra no apoyen o no responden al gobierno en sus decisiones, el gobierno de Pedro Sánchez está muerto. ¿Cataluña también es el factor determinante para un posible adelanto de elecciones, Marta? Bueno, por supuesto, ¿no? Lo ha dicho el propio presidente del gobierno de Cataluña. Ahora mismo lo que está condicionando todo y está recolocando lo que yo creo que también está obligando a retratarse a todos en un momento muy delicado actualmente, tanto del sector soberanista como del nacionalista español, si me lo permite. Es decir, aquí es lo que se está creando, yo creo que lo que se está produciendo es que no hay, excepto el gobierno, no hay ninguna otra fuerza que estén intentando bajar el clima de tensión y crear un clima
más sereno para poder afrontar los retos y las reformas importantísimas que tenemos. ¿Estás de acuerdo, Laura, con esa postura? Sí, parece que algunos tienen intereses electorales quizás más fuera de Cataluña que dentro y al final parece que prefieren encender o no parar de encender y de incendiar la situación política general. Nosotros desde Podemos nunca hemos querido que Cataluña se vaya de España, no lo queremos ahora y creemos que el diálogo, que fue como debió empezar esto y no en los juzgados, es como se tiene que solucionar. Aún así, a Sánchez le quedan muchas más tareas y las tareas de tener una política diferente con la gente y cercana a la gente, no la política que ha arrastrado el Partido Popular estos años de recorte y de austeridad, y creo que eso también es importante. No podemos solo basarnos en Cataluña porque al final si no le estamos dando mucha más importancia. Hablábamos de los presupuestos, unos presupuestos que están negociando el Partido Socialista con Podemos, pero Fernando, desde tu visión como economista, ¿un gobierno se podría sostener, y vuelvo a recuperar esa idea con la que planteábamos o iniciábamos este debate prácticamente, se puede sostener prorrogando unos presupuestos que no eran de ellos, que eran los presupuestos del Partido Popular? ¿Se justificaría? Vamos a ver, yo creo que a veces nos olvidamos de cómo fue la última etapa del PP. El Partido Popular llevaba 2 años prácticamente sin ningún tipo de iniciativa. En los pocos meses que ha estado el Partido Socialista, yo no tengo ninguna necesidad de defender a nadie, ha hecho gestos sin necesidad de presupuesto. Ha extendido la sanidad universal, ha recuperado muchísimos temas que se habían perdido, que no son solo presupuestarios. Yo creo que una reforma de toda la administración en general, sentarse a negociar un nuevo sistema de financiación, resolver el problema territorial, etcétera, no es un problema de presupuesto. Yo creo que el presupuesto es un elemento añadido. Es importante, pero se puede hacer política con unos presupuestos como los que tenemos. Y si además consigue, como ha conseguido, una cierta flexibilidad comunitaria que le permite ampliar el margen para poder llevar a cabo estas políticas, yo creo que esto es importante, pero yo creo que lo más importante es que si apostamos por eso, el primero que tendría que cambiar el discurso es Coalición Canaria, porque si no, no se va a resolver los temas. Cierra esta pequeña ronda, Migdalia. ¿Cataluña está siendo importante a la hora de cerrar acuerdos con Madrid? Porque estos días escuchábamos a Rosa Dávila criticar esa postura catalana. Pedro Sánchez sabía perfectamente, cuando asumió la presidencia del gobierno, que uno de los problemas graves que tiene, heredados históricamente en España, de Cataluña. El problema territorial en España es una situación que va a definir nuestro modelo de Estado finalmente como acabe solucionándosele. Independientemente de eso, sabemos que muchos esfuerzos están yendo para allá, obviamente por mantener un poco la cohesión territorial. Ahora ya queda ya. Y creo que ahí Fernando hace una buena distinción. Una cosa son los presupuestos, que sí puede gobernar prorrogando los presupuestos, lo puede hacer perfectamente. No tendría mucha lógica porque son los presupuestos aprobados por el PP, pero él sabía cuando lo asumió que eran las cuentas que tenía el Estado. Y otra cosa es la cohesión territorial. Los presupuestos, obviamente, los acuerdos hay que cumplirlos, y en ese caso Coalición Canaria lo que exige es que los acuerdos que se han firmado y los convenios que se cumplan. Y sabemos que si siguen con estos presupuestos o no los prorrogan, tendrán una decisión que tendrán que tomar ellos, pero en diciembre las cuentas generales del Estado tienen que cerrar o prorrogarlos, tendrán que decidir. Bueno, vamos a aportar más datos a este debate. Ya saben, lo hemos hablado, que la situación de Cataluña está forzando también al gobierno de Pedro Sánchez a intentar llegar a otros acuerdos con el gobierno catalán. Hace muy poco se sentaban y firmaban una inversión de alrededor de 1.459 millones de euros para Cataluña en inversión directa en los próximos 8-10 años. Algo también que no ha sentado, como por ejemplo la posibilidad de a ver si me sale esta noche porque estamos un poco complicados, refinanciar la deuda catalana. Esa cuestión tampoco ha gustado a muchas comunidades autónomas, entre ellas Canarias. ¿Y por qué no ha gustado al gobierno de Canarias? Porque miren, el 4 de julio en el Boletín Oficial del Estado se publicaron los presupuestos generales del Estado. En unos presupuestos donde había destinados 2.000 millones de euros para el archipiélago. 2.000 millones de euros que están colgados todavía de la firma de muchos convenios. Como esos convenios no se han firmado, Coalición Canaria y Nueva Canarias están intentando presionar o negociar con el gobierno de Pedro Sánchez para intentar sacar estos convenios adelante. Nosotros esta noche nos preguntamos cómo nos influye que estos convenios estén sin firmar. Son las cuentas pendientes, Marina. Así es, Miguel Ángel, y empezamos por nuestras carreteras. Vean estas imágenes. Las carreteras aquí son un desastre, porque no se puede estar, gente que viene de trabajar, estar 2 horas tirado en la carretera para llegar acá. Horroroso, además es que es un despropósito. Que hay mucho atasco y entonces no podemos trabajar prácticamente.
Es una imagen cotidiana que aliviaría el nuevo convenio de carretera gracias a una inversión de, escuchen, 2.000 millones previstos en 8 años. En el caso de la isla de Tenerife, vean con la inversión en vías como la TF1, la TF5 o el cierre del anillo insular. En Gran Canaria serviría, por ejemplo, para terminar la carretera de la Aldea o soterrar la avenida marítima de la capital. En las islas de La Palma, de La Gomera, del Hierro, también están pendientes todas estas vías. Actuar ahí serviría para mejorar la conectividad interior y reducir el tiempo de los desplazamientos. Lo mismo ocurriría en Lanzarote, en Fuerteventura, si se actuara en todas estas carreteras señaladas tal y como está previsto en ese convenio pendiente de firmar. Pero no son las únicas. Fíjense en estas imágenes, se suceden de manera frecuente en algunos puntos de Canarias. Son vertidos que pueden evitarse con inversiones que mejoren la depuración, por ejemplo, de las aguas. Y para lograrlo parece que Canarias está a punto de suscribir el convenio de obras hidráulicas que prevé invertir, escuchen bien, 900 millones de euros en los próximos 12 años. Otro acuerdo pendiente de firma que también parece próximo es el plan de empleo para Canarias, dotado con 42 millones de euros. Una partida que sacaría de las listas del paro a 5.000 personas durante 12 meses. El secretario general de UGT Canarias, Gustavo Santana, destaca la importancia de este convenio. El Gobierno central debe firmar cuanto antes este Plan Integral de Empleo de Canarias para llevar a cabo las medidas que favorezcan la reinserción de sectores muy desfavorecidos y que tienen una difícil inserción en nuestro mercado de trabajo. Pero atiendan porque la lista de convenios pendientes no acaba aquí. También está el de infraestructuras turísticas por importe de 17 millones de euros destinados a mejorar los espacios públicos de las zonas turísticas de las islas. Y continuamos con más convenios que esperan su firma. Es el caso de las infraestructuras educativas. Son 42 millones de euros para mejorar, entre otras cosas, colegios e institutos del archipiélago. Y aunque hay otros acuerdos pendientes finalizados, este repaso con los 30 millones incluidos en los actuales presupuestos estatales para la lucha contra la pobreza, dinero que se destina a más de 178.000 familias que en Canarias reciben ayudas de emergencia social. Miguel Ángel, muchísimo dinero en juego y sobre todo el bienestar de muchos canarios. Ya lo han visto, esas son las cuentas pendientes, cuentas, dinero, inversión que sigue colgada de la firma de esos convenios. Precisamente ayer había una reunión en Madrid entre el líder de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para intentar desatascar el convenio de carreteras. Tenemos en directo al propio Ángel Víctor Torres. Señor Torres, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Finalmente, ¿ha habido oportunidad de sacar adelante esa firma del convenio de carreteras en su reunión con el ministro Ábalos? El ministro Ábalos lo que nos ha trasladado, y también el secretario de Estado, es que en las últimas semanas y en los últimos días se han intensificado las relaciones entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España para concretar, no uno, son 3 convenios. Uno son las sentencias por las que hay que reponer para Canarias más de 700 millones, cerca de 800 millones de intereses por las partidas que se retiraron entre los años 12, 13, 14, 15 y 16 del convenio firmado por el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias anterior, y también hay que aprobar una adenda, que es un segundo convenio de las obras en ejecución, y por último, ese importante convenio hasta el año 2024, que ha tenido pues intercambio de documentos entre las dos administraciones. El pasado jueves, por ejemplo, hace escasos días, el Gobierno de Canarias remitía nueva documentación al Gobierno de España, porque lo que era evidente es que había cuestiones que había que subsanar. Y repito, el Gobierno de España está para que esa firma se pueda producir cuanto antes. Yo lo que apelo al Gobierno de Canarias es que se siente, en vez de acrispar, a buscar soluciones con el Gobierno central y que ese documento fundamental para los canarios esté firmado cuanto antes. Señor Torres, me gustaría preguntarle algo también muy directamente. Si este retraso del Ministerio de Fomento le está pasando factura al PSOE en Canarias, ¿es una postura complicada la que está manteniendo el PSOE en las islas? No, lo que es complicado es tener un convenio en el que el Partido Socialista lleva 100 y pico días trabajando y que debió ese convenio estar ultimado en el año 2017, porque ahí está la clave. Este convenio no es sencillo, exige documentación que además se acoja al marco jurídico, porque el Gobierno de Canarias remite un primer borrador
en cuya estipulación tercera no cumple con el marco jurídico y por tanto hay que cambiarlo. Y lo que es cierto es que en el año 2017 gobernaba el Partido Popular en España, debió cerrarse todo esto para que a 1 de enero del 2018, que era cuando debía haber empezado el nuevo convenio, lo tuviésemos. Y realmente no se hizo absolutamente nada. Estamos en estos 100 y pico días de gobierno socialista subsanando para poder firmarlo. Por lo que dice el señor Torres, la culpa de este retraso en la firma del convenio la tiene el Partido Popular y Coalición Canaria, el gobierno de Canarias. Lo que es evidente es que el convenio acababa el 31 de diciembre de 2017. Y es como, para que nos entiendan los televidentes, como cuando tú tienes un contrato, tú para tener un nuevo contrato tienes que ultimarlo antes de que acabe el que está vigente y empezar al día siguiente. Desde el 1 de enero de 2018 estamos sin convenio. Y por tanto eso no es responsabilidad de Pedro Sánchez, que llega al gobierno de España en junio del 2018. Por eso nosotros, los socialistas canarios, que reclamamos al gobierno de Canarias y al actual gobierno de España que cuanto antes tenga ese convenio firmado, también tenemos que ser claros ante la ciudadanía, y es que ese convenio debió trabajarlo, firmarlo el gobierno del Partido Popular. Lo dejamos aquí. Ángel Víctor Torres, secretario general de los socialistas en Canarias, muchas gracias por estar esta noche en El Foco. Gracias a ustedes. Les traslado esa misma pregunta tanto a Migdalia de Coalición Canaria como a Naira del Partido Socialista. ¿De quién es la culpa, para que los telespectadores lo entiendan, de que a estas alturas del año no se haya firmado todavía el convenio de carreteras? ¿Del Partido Popular, Coalición Canaria, culpa del Partido Socialista? Naira. La culpa es nuestra, de los políticos. De los políticos. La culpa es nuestra, y aquí hay que decirlo así de claro. Hay que ser responsable y empezar a avanzar. Y hay que tener diálogo con el gobierno de Pedro Sánchez y con todo lo que se precie, porque sin duda alguna este ambiente de crispación, este clima no beneficia a nadie. Yo creo que nos tenemos que poner todos a trabajar, como se están viendo los resultados, porque yo creo que nadie puede creer que en una mesa de un Consejo de Ministros estén los ministros de brazos cruzados sin hacer nada, ¿no? Migdalia, ¿está utilizando esto Coalición Canaria para fomentar la confrontación entre los partidos y no el acuerdo, como decía Naira? Nosotros estamos reivindicando los acuerdos que habían firmado, obviamente. Lo que así me gustaría decir, Miguel Ángel, una cosa. Sí. Entiendo que el secretario general del PSOE de Canarias vaya por cuestiones de partido, pero no por cuestiones, en este caso, de gobierno y de gestión. En este caso, la relación tiene que ser directa con el gobierno de Canarias. Independientemente de eso, nosotros lo que reivindicamos los acuerdos y que se firmen cuanto antes. Se acaba el año, tenemos fecha. Es verdad que han nombrado, su compañera nombraba algunos de los convenios, pero también necesitamos que esto se firme. Las carreteras en Canarias son un problema y eso lo he sabido de siempre, estudiando el PP y el PSOE, y lo que queremos es que se firmen los convenios cuanto antes. Marta, Paco, ¿quién tiene la culpa aquí? ¿Por qué se ha retrasado esto? Yo me ha gustado mucho la autocrítica que ha hecho Naira. Dice, yo creo que la culpa la tenemos, si quieres, hasta la sociedad canaria en su conjunto, porque cada legislatura Canarias tiene que volver a explicar cuáles han sido sus singularidades, cuáles son, por qué estamos donde estamos y por qué a cada gobierno que viene, sea del PP, sea del PSOE, sea el que sea. Hay una cuestión que ha dicho Rosa Dávila hoy y que tiene que ver con lo que decías, en el sentido de que tiene que negociar el gobierno de gobierno a gobierno. A mí me parece que tiene que negociar el gobierno de gobierno a gobierno, pero está muy bien que el Partido Socialista Canario empuje desde dentro para que su partido allí a nivel nacional entienda cuáles son las circunstancias, cosa que no hacía el PP canario cuando ocurría con el PP nacional. ¿Son palos en las ruedas o yo creo son que hay facilidades a esa negociación? A ver, hay un punto de partida erróneo, que es que la financiación de Canarias no se obtuvo como se quería en el momento crítico de la negociación y se intentó desarrollar por la vía de convenios específicos, convenios de carreteras, convenios de obras hidráulicas, convenios de empleo, distintos tipos de convenios. No siempre han funcionado bien y evidentemente durante la crisis fueron recortados de una manera masiva. Probablemente, si se hubiera mantenido un criterio más basado en una financiación perfectamente estructurada, eso no habría ocurrido. En cuanto a que los políticos vayan a ver a otros políticos de sus partidos y además se hagan fotos, hombre, yo creo que forma parte un poco de lo tradicional y de lo normal. El Partido Socialista defiende en estos momentos que haya producido eso, pero cuando Carlos Alonso hace unos años se fue a ver directamente al ministro, pasando la que entonces era consejera de Obras Públicas y Carreteras del Gobierno de Canarias, la señora Ornella Chacón, el Partido Socialista montó en cólera. Es decir, que al final, en realidad, esto no es más que entretenimiento y puro circo. Lo importante es que se intente cerrar ya una vez este pandemonium y tengamos convenios cuanto antes. Fernando, ahora te preguntaré qué implicaciones tiene el retraso en las infraestructuras viarias del archipiélago económicamente. Ahora te lo preguntaré, pero me gustaría preguntarle a Laura lo que acaba
acaba de decir Paco, ¿esto es un teatro preelectoral o aquí hay intención del resto de los partidos por llegar a un acuerdo? En Podemos estamos convencidos de que hay mucho de teatro. Siempre nos han criticado mucho a nosotros por eso, pero creo que en este caso Coalición Canaria está llenando día sí día también los titulares de enfrentamiento y a veces parece más eso, un circo, que real enfrentamiento, cuando todo es lo que queremos, y en eso estamos aquí de acuerdo, lo acabamos de decir, es que se firmen los convenios. ¿Estás de acuerdo, Migdalia, con esa postura de Laura? No, creo que al final lo que se trata es de que por fin lleguen los convenios y para eso hay que reivindicar. Pero con el PP no tenían tanta prisa. Siempre que con llegamos el PP con los últimos gobierno, meses no los veíamos tan apurados. Siempre Canarias sale desde el punto de la salida, de la casilla. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a explicarlo de nuevo otra vez y algo que debería ser entendido. Lo que queremos es que se firme y para eso tienes que presionar, obviamente. Por eso si estamos callados, no, sí, yo estoy de acuerdo. Quizás son las formas, Naira. O sea, creo que hay relaciones no vamos que a por torpedear. cortesía se tienen que cuidar entre gobiernos. Vamos a ayudar y a apretar a ver por qué no se firma el convenio, entre otros, de carretera. Y esta mañana en el Ministerio de Transición Ecológica pues nos hemos traído también otro compromiso. Por lo tanto, se va avanzando, se está caminando y creo que cualquier ayuda, como decía mi abuela, es buena. Vamos a ver, perdón un momento, porque yo creo que hay un error en el planteamiento. Sí. Esto, bueno, el Paco lo ha dicho muy brevemente. Esto solo pasa en Canarias. A ver si la gente entiende un poco. Esto de los convenios no pasa en ninguna comunidad autónoma. ¿Y por qué pasa solo en Canarias, esa es la pregunta que debíamos empezar a plantearlo. ¿Por qué tenemos este lío? Porque ese es el principio. Esto no es culpa de nadie. Cuando se cerraron las transferencias, todo el proceso de financiación, el Estado se hizo cargo de las obras de interés general. Canarias no tiene ninguna obra porque no le afecta a otra comunidad. O sea, Canarias no entra ni en carreteras, ni en trenes, ni obras hidráulicas. Del resto de las comunidades. Sí, pero nos olvidamos de ese tema. Entonces, eso se intentó solucionar poniendo en el régimen económico fiscal y en el estatuto que el Estado nunca invertiría por debajo de la media estatal. No lo ha hecho nunca. Ni con el Partido Socialista, ni con el Partido, nunca lo ha cumplido. Los dos últimos presupuestos se ha cumplido, pero se ha cumplido no tanto porque se haya hecho un esfuerzo de inversión en Canarias, como porque cayó estrepitosamente la inversión a nivel nacional, y eso permitió que Canarias subiera. Sí, pero perdón un segundo. Y porque necesitaban el voto. El problema que hay es que esta sentencia que se acaba de ganar, que la perdió en su día Paulino Rivero. Paulino también, es decir, cada vez que íbamos por debajo de la media nacional se presentaba un recurso. Vamos a explicar esto a los telespectadores. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que ratifica que hay que abonar, que nos deben dinero. Efectivamente, que hay que abonar la primera vez en la historia los millones de euros que no se abonaron del antiguo convenio de carreteras, para que la gente sepa de qué estamos hablando. Entonces, una vez que tenemos eso resuelto, aparte de lo otro, lo que hay que buscar es un marco estable para que esto no se siga produciendo. Es decir, de todas maneras, hay un problema que también es la ejecución. Igual que cualquier comunidad. Cuando ha venido dinero, es verdad que hemos estado en una situación de conflicto y de crisis. ¿Se ha gestionado bien? Ese es el problema. Yo veo que Coalición Canaria, que lleva gobernando 27 años, por decirlo más bote pronto, por ejemplo, la carretera de Aldea y algunas de las carreteras y de las colas que vemos día a día y que afectan a miles de personas, es decir, son conflictos que no vienen de ahora ni de los últimos 5 años, son conflictos que llevan décadas. Entonces, al final, la ejecución, yo creo que Coalición tendría que aplicarse más lo de trabajar más y quedarse un poco menos, que no quiere decir no pelear por el dinero que necesita Canarias y que necesitan las carreteras y todo y los vertidos y demás para subsanarlo, pero cuando puede venir el dinero muchas veces no lo ejecuta. Migdalia, por alusiones y después Marta, perdimos 7 millones en guarderías, me dijeron que no hacían falta guarderías en Canarias y tuvimos que pagar hasta intereses Yo no sé, pero yo no soy conformista. Yo no me conformo. Cuando hay firmado unos acuerdos, yo los reivindico. Y más en este archipiélago que todos aquí coincidimos. Mira que es difícil. Todos coincidimos en que nos deben dinero de atrás. Y por una vez, es verdad, en estos dos últimos presupuestos se ha puesto dinero. Lo que queremos es que venga el dinero y que lo podamos invertir y que podamos mejorar la vida de la sociedad canaria. De eso se Marta, trata. y ahora voy, Fernando, contigo con esas repercusiones económicas. Sí, nos ponemos de acuerdo porque las cifras cantan. Es que es tan escandaloso la infrafinanciación a que se ha estado sometiendo esta comunidad durante los últimos años que no, es difícil no estar de acuerdo en eso. Yo creo que una cosa es la ejecución y otra cosa es... Pero Marta, una cosa es decir, el problema en Canarias es que no ha habido nunca un frente común para, como dice Fernando, afrontar ese problema que solo sucede aquí de forma... porque entramos siempre en la... Pero te voy a hacer una pregunta con la actualidad. El dinero que no está llegando a Canarias, y lo planteo aquí, se está
se lo está llevando Cataluña? Yo creo que esa es una mala, desde mi punto de perspectiva. vista, un mal planteamiento. También se le hurtó financiación a Cataluña, también. Entonces, cuando una el sentencia Estado, del Tribunal cuando Supremo también donde se también lo reconoce. reconoce. Entonces, si mezclamos, si todo convertimos, Pero, por ejemplo, hay una cosa clara. Los problemas y no los singularizamos. Hay una cosa clara, y aquí sí les doy más material para discutir. Se está refinanciando la deuda catalana, y aquí, por ejemplo, en Canarias tenemos un superávit que no podemos tocar. El ¿Cómo dinero lo de hacemos? los canarios es de los canarios y no nos lo van a quitar, ni ese mantra que se repite que otras comunidades se van a llevar lo que nosotros hemos ahorrado. Eso no va a ser así. El dinero de los canarios es de los canarios y está pintado ya en esos convenios, y ese dinero va a venir a Canarias. Se están ultimando esos flecos. El convenio de carreteras el jueves mismo volvió a modificar el borrador del Gobierno de Canarias y no se dice. Quiero decir, todavía es un documento dinámico. Insisto, ese dinero está garantizado, no se le está hurtando el dinero a los canarios. Ningún dinero está garantizado. Y si hay algo claro, si algo nos ha demostrado la crisis económica, es que los gobiernos y los estados no pueden garantizar el dinero. No lo pueden garantizar. En el presupuesto del Estado tampoco se garantiza, porque en el presupuesto del Estado estaban los recursos que tenían que entrar por los convenios de carretera y se los levantaron y no pasó nada. No pasó nada. Se presentó una demanda y 8 años después seguimos discutiendo ese asunto. O sea que lo de que los dineros están garantizados, desde mi punto de vista, es un camelo. Lo que es cierto, entre las cosas que se han dicho, es absolutamente cierto, es que muchas veces estamos obsesionados con pedir dinero y luego lo gastamos pésimamente. O no lo gastamos. Cuando llega el dinero, cuando no se gasta, entre otras cosas, es porque no hay posibilidad de gastarlo. Una de las cosas que se ha planteado en estos momentos en relación con la devolución del dinero de los convenios, el dinero que se le debe a Canarias y que tiene que venir por sentencia judicial, oiga, yo le mando el dinero, pero no se lo dejo de gastar. Ese dinero tiene usted que utilizarlo para pagar deuda, y ustedes saben que es así. Entonces, yo creo que esto es un totum revolutum en el que hay distintas formas de entender las cosas. Pero es verdad que en Canarias se ejecuta mal, se gasta mal y tarde el dinero. Y se gestiona mal. Vale, se ejecuta mal, es que quería escuchar eso, porque pensé que... Perdona, Laura, Fernando, claro. Naira. La pregunta que te planteé hace unos minutos, ¿afecta esto a la economía canaria? ¿Estamos, por decirlo de alguna manera y en términos económicos, perdiendo Producto Interior Bruto si no se construyen esas carreteras, si no se recibe ese dinero en las obras hidráulicas? ¿Qué estamos perdiendo, Fernando? Bueno, en primer lugar, las islas tienen que ser más competitivas. Sí. Es decir, esto no es dinero para tener una actuación directa en economía. Canarias tiene 3 hándicaps importantes. Uno de ellos es la movilidad interna, ¿no? Es decir, si queremos que el mercado... Y ahí estamos parados. Y ahí estamos parados. Es decir, el tema de carretera es para conseguir que tengamos un mercado donde se pueda crecer. Es decir, hoy día prácticamente las empresas funcionan a niveles muy localizados. El tema de las carreteras, bueno, como ha sido la revolución de los barcos entre las islas, ha cambiado sustancialmente. En segundo lugar, necesitamos un plan de infraestructura. Ahí ha salido, como es el tema de depuración de agua, de todo lo que es la planta hotelera, o los entornos, porque tenemos un problema muy serio de recuperación. Y luego, en tercer lugar, que es también algo que está en estos convenios, que son esos planes que hemos hablado, plan de educación, plan de empleo. Contra la pobreza. La lucha contra la pobreza, Eso me gustaría preguntarle a Laura, porque lo sacó antes. ¿Estamos fijándonos demasiado en las infraestructuras y no estamos pensando en inversión social? Exactamente, en muchos casos, por ejemplo, se pasa de puntillas casi, ¿no? Por el plan de lucha contra la pobreza, de empleo, se pasa de puntillas, como en 2015 se pasó con una breve nota que nos habían quitado, o sea, que habíamos tenido que devolver 7 millones por guarderías, cuando aquí estamos demandando que casi ni el 30% de la población tiene guarderías y la mayoría son guarderías privadas y la gente y que es no un tiene problema del dinero. Gobierno de Canarias. Es decir, es la mala gestión, el problema es que llevan 20 y pico años y hoy la propia consejera decía, llevan desde 1991, por ejemplo, incluso en residuos. Los vertidos llevan soltándose al mar desde 1991 sin hacer nada y no podemos quejarnos de que es que no venía dinero de Madrid porque también tenemos nuestros propios presupuestos. Migdalia, me imagino que querrás contestar. No, yo quiero decir a Laura que llevamos 25 años gobernando con aciertos y desaciertos, pero Coalición Canaria ha formado parte de la evolución de este archipiélago. Comentabas antes un tema... No han cometido ningún error en la gestión en estos años. Sí, he dicho aciertos y desaciertos, obviamente. A ver, una cosa que gobernar también hace que a veces tomes decisiones que son acertadas y otras veces no. Comentabas tú antes el tema del superávit y pasó así como muy por encima. El superávit, o sea, lo que le estamos pidiendo en este caso al gobierno estatal es que cambie, que modifique la regla de gasto. Es decir, Canarias en este caso tiene un superávit porque fue una comunidad cumplidora. Vamos a poner un ejemplo.
Canarias no cogió dinero de aquí, de allá, y el gobierno lo acumuló en una cajita y dice, vale, esto es cuando yo esté en una mala situación, una buena situación económica, lo saco. No, no. Canarias, cuando entramos en la crisis económica como el resto de la comunidad, el Estado dictó unas normas y dijo, hay que hacer restricciones económicas y hay que controlar la regla del gasto. Y eso el gobierno de Canarias fue lo que le dijo a la sociedad. Ese dinero no es de superávit, de hacer una buena tarea, no es del gobierno, es de la sociedad canaria. Y tú no puedes premiar el gobierno de Sánchez de ser una forma tan equitativa de premiar igualmente a las que cumplen como a las que no cumplen. ¿Está incumpliendo el gobierno de Sánchez? ¿Está presionando? ¿No está dejando gastar ese superávit, Naira? Bueno, yo como vengo a hablar también de mi libro, ¿no? Sí. Hablamos todos de nuestro libro. A mí me gustaría libro de los decir, canarios. ministro de Transición, sí, para algunas cosas. De transición, sí. El Ministerio de Transición Ecológica ha garantizado el convenio para obras hidráulicas por 915 millones, que se estaba hablando de vertidos, 10 millones para vertidos. El plan de empleo que el Partido Popular lo desapareció de los presupuestos también está garantizado para firmarlo el 18 de octubre. ¿Incumple el gobierno de Sánchez? Yo creo que el gobierno de Sánchez está haciendo más de lo que casi puede, con los números que tiene, con lo que se ha encontrado, con un presupuesto que ¿Pero no va a levantar la mano con el superávit? Porque esa es otra de las preguntas del millón. Yo creo que la pregunta esa no me corresponde responderla a mí, sin duda alguna. Yo te agradezco que pienses que tengo esa gran responsabilidad. A lo mejor algún día, pero hoy por hoy soy incapaz. Enseguida seguimos con el debate porque vamos a conectar también en directo con el vicepresidente del Gobierno regional, con Pablo Rodríguez, para preguntarle sobre este asunto. Señor Pablo Rodríguez, vicepresidente, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Se equivocó usted, señor Rodríguez, anunciando en octubre y noviembre del año pasado esa firma inminente del convenio de carreteras? Bueno, lo que está claro es que confié en la palabra que me habían dado. El propio exministro de la Serna nos garantizó al presidente y a mí en una reunión en octubre del año pasado que existía toda la voluntad para firmar el convenio antes de finalizar el año. Al final eso no se dio, lo que se dio fue una prórroga del convenio anterior que nos ha permitido continuar con las obras en marcha, pero efectivamente no hemos formalizado un convenio que su mayor hito, un nuevo convenio que su mayor hito se dio con los presupuestos generales del Estado en el mes de julio, dado que hay una disposición adicional que permite ahora sí firmar un convenio de carretera sin ningún obstáculo por delante. Señor Rodríguez, se lo voy a preguntar de la misma manera que se lo hice al secretario general de los socialistas en Canarias. ¿De quién es la culpa de que ahora mismo ese convenio siga sin firmar? Él señalaba al Partido Popular y a Coalición Canaria. Mire, más allá de buscar culpables, yo prefiero buscar soluciones. Más allá de quién gobierne, quién sea el titular del ministerio o quién esté en la presidencia, en la Moncloa, yo prefiero defender los intereses de Canarias, defender una inversión muy importante para el archipiélago que va a mejorar la conectividad, que va a mejorar también, por supuesto, la obra pública y que va a generar muchísimos puestos de trabajo. Yo prefiero centrarme en eso y por eso vuelvo a insistir en que se ponga fecha para la firma del convenio de carretera, que se ponga las manos a la obra y que de alguna manera nos sentemos para, si hay algún fleco que cerrar, lo podamos cerrar cuanto antes. Pero ustedes, señor Rodríguez, han señalado, hoy y ayer escuchábamos a la portavoz del gobierno canario hablar de que el Partido Socialista en Canarias está torpedeando esa firma. ¿Usted cree eso? Bueno, lo que creo es que el Partido Socialista Canario lo que debe hacer es defender los intereses de Canarias y sumarse al gobierno de Canarias en pedir al Ministerio de Fomento la firma inmediata del convenio de carreteras. Justificar lo que es injustificable creo que no es la labor de nadie, pero tampoco del Partido Socialista en este momento, pero evidentemente cada cual sabe lo que tiene que hacer y es libre de hacerlo. Yo lo que creo es que lo que debe hacer el Partido Socialista, o lo que me gustaría que hiciera, fuera que mediara para que esto se firme cuanto antes y pida que se firme cuanto antes, no que justifique la actitud del Ministerio. Muy bien, Pablo Rodríguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, muy buenas noches y gracias por estar también esta noche aquí con nosotros en El Foque. Bueno, lo dejamos el debate aquí, pero vamos a plantear una cuestión en una nueva sección en El Foco, se llama Focos opuestos. Vamos a enfrentar dos opiniones y la pregunta ha estado circulando esta noche entre los tertulianos. ¿Se debería adelantar ya las elecciones generales? ¿Debería el gobierno de Pedro Sánchez adelantar esas elecciones?
Urnas sí, urnas no. El adelanto electoral persigue a Pedro Sánchez desde que presentó la moción de censura. El pueblo debería de elegir a su presidente y no ser elegido por moción de censura. Yo lo mantendría como está, hasta que llegue su momento, ¿no? Tras los primeros meses de gobierno, Sánchez ha comprobado que gobernar con 84 diputados no es tarea fácil, y ejemplo de ello es la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El gobierno la ha intentado modificar por todas las vías sin éxito. Lo mejor que puede hacer es liberar a este lastre de España. Convoque elecciones cuanto antes. Tiene que pisar la realidad y saber que esta legislatura está en los minutos de descuento. Que no alargue más la agonía. A esta dificultad parlamentaria se suman las crisis de gobierno. En apenas 4 meses han dimitido 2 ministros y otros 2 se han visto salpicados por escándalos. Pero Pedro Sánchez resiste. Su intención es agotar la legislatura y solo se plantea un escenario para convocar elecciones anticipadas, que se recrudezca el conflicto con Cataluña. Si se prioriza el conflicto en lugar de la cooperación, iremos a las elecciones. ¿Tendremos elecciones generales antes de 2020? ¿Debe convocarlas cuanto antes Pedro Sánchez? Y ya lo están viendo, Focos Opuestos va a ser esa sección donde les vamos a explicar nuestra particular visión de la actualidad a través de 2 puntos opuestos. Y se los pregunto directamente, Rocío Moreno, abogada, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Marina. ¿Hay que adelantar las elecciones generales? No, creo que no, y creo que ha quedado claro bastante con el debate anterior que Canarias sería una de las grandes perjudicadas en el caso de que se adelantasen las elecciones. Francisco Pomares. Sin duda, Marina tiene razón en que si se adelantan las elecciones generales en estos momentos, eso supondría un perjuicio para Canarias. Pero no estamos hablando de adelantarlas hoy, ni de adelantarlas para el próximo mes. Estamos hablando de adelantarlas cuando procede, que es cuando el gobierno no pueda gobernar, cuando se encuentre con que no puede aprobar unos presupuestos, no puede sacar adelante unos presupuestos. Claro, pero en el momento que se proponga que se haga esa convocatoria de elecciones, ¿con qué mayoría va a salir el PSOE, por ejemplo, el PP o cualquier otro partido que no tendría la mayoría para poder gobernar? Entonces, ¿cómo continuaríamos gobernando? Vamos a ver, yo lo que creo es que en estos momentos tenemos un gobierno que no funciona, un gobierno que no se sostiene, un gobierno que está permanentemente sometido al chantaje de los independentistas, un gobierno que le plantea a Sánchez o hace usted lo que nosotros decimos o no le vamos a respaldar. Sánchez se ha convertido en un cautivo. La convocatoria de elecciones, que por cierto fue el eslogan con el que Sánchez llegó a la presidencia del gobierno, una convocatoria inmediata de elecciones, permitiría que se plantearan nuevas mayorías, porque no es posible un gobierno del Partido Socialista y Ciudadanos, o un gobierno de Ciudadanos y el Partido Popular, o un gobierno del Partido Socialista con Podemos y Ciudadanos. Hay distintas opciones, pero desde luego el gobierno que hay ahora, un gobierno apoyado por los independentistas, no tiene futuro. Estoy de acuerdo en parte contigo, pero también es verdad que todos los políticos al final van cayendo. Me da igual ya el color, pero es que no aprenden lo que es la democracia y no son capaces de llegar entre ellos a acuerdos y a llegar a una democracia real, haciendo alianzas y dejando gobernar varios partidos. Chicos, es decir, les pregunto directamente, ¿cuántos días debería de quedarle al gobierno de Sánchez? Yo creo que deberían de convocarse las elecciones conjuntamente con las andaluzas, si hubiera la oportunidad de llegar hasta ellas, ¿no? Es decir, creo que lo razonable y lo lógico para el Partido Socialista sería intentar llegar a unas elecciones conjuntamente con lo que es su territorio más importante. Yo creo que debería agotar la legislatura. Y ya lo han visto, Focos Opuestos es esta sección en la que no van a ponerse de acuerdo nunca. Paco Pomares, Rocío Moreno. Bueno, esperemos ponernos de acuerdo en alguna ocasión, ¿no? No siempre hay que estar llevándose la contraria. Eso está clarísimo, y además aprender sobre todo y disfrutar. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Continuamos. Bueno, han oído opiniones contrarias sobre ese adelanto electoral. Cambiamos de asunto en el foco. Vamos a hablar de otro tema polémico. La maternidad subrogada, los vientres de alquiler. Ya saben que Ciudadanos ha puesto este debate sobre la mesa porque quiere legislar sobre esta materia. Está obligado al resto de los partidos a posicionarse. Esta noche en el foco les preguntamos, ¿los vientres de alquiler es o son altruismo o es explotación de la mujer? Los vientres de alquiler están prohibidos en nuestro país, aunque se puede acceder a agencias españolas que facilitan estos servicios con solo teclear en Internet.
El precio por conseguir un bebé depende del país escogido. En India, Nepal o Tailandia puede costar unos 30.000 euros, cifras que hasta se cuadruplican en Estados Unidos. Sin embargo, en países como Reino Unido y Canadá, únicamente se permite la gestación subrogada con fines altruistas. En España, Ciudadanos busca una fórmula similar con una proposición de ley para que se regule de forma libre y solidaria. Yo me pondría como padre, que somos muchos, en la piel de esa gente que quiere ser padre y no puede, de esas madres que han tenido cáncer y no pueden tener hijos, de quien no tiene 150.000 dólares para irse a Estados Unidos o a Canadá. Vamos a hacerlo bien. El PSOE es el partido que con más contundencia la rechaza. La vicepresidenta del gobierno lo considera una utilización de la mujer. Es una utilización más del cuerpo de la mujer, una compraventa más del cuerpo de la mujer. Podemos es contrario a cualquier cambio legislativo sobre vientres de alquiler, una práctica que para ellos vulnera los derechos de la mujer. Someter a mercantilización, a las leyes del mercado, el útero de las mujeres, creo que no es algo bueno. El Partido Popular no tiene de momento una postura clara y puede que haya que esperar hasta la Convención Nacional que se realizará en diciembre. La maternidad subrogada, una alternativa para tener un bebé, o mercantilismo con el cuerpo de la mujer, altruismo o explotación. Y yo les voy a dar más cifras. Escuchen, un vientre de alquiler cuesta aproximadamente entre los 26.000 euros y los 240.000. Y se incorporan al debate Rocío Moreno, abogada, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, de nuevo. buenas noches, Marina. Begoña Vera, periodista, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Marina. Y también tenemos a Mariano Cejas, portavoz autonómico de Ciudadanos en Canarias. Y yo quiero que ahora mismo me den solo una de estas dos palabras. Gestación subrogada, explotación o altruismo. Paco Pomares. Pues no me voy a quedar con ninguna, porque la verdad es que no tengo una posición muy definida, como me pasa con una relativa frecuencia. Yo tengo la sensación de que puede haber actos realmente altruistas en esta materia, pero que el verdadero peligro es que se produzca una continuada explotación, ¿no? Y me da la impresión de que las cifras que han dado y que yo no conocía son un poco espeluznantes. Marta, ¿explotación o altruismo? Pues yo estoy un poco en la línea de Paco, es decir, la política reproductiva tiene que tener unos límites, eso está claro. En este tema el límite lo está dando todos los problemas éticos que está planteando. Yo creo que si es una mercantilización tiene que estar prohibida, y si es ¿cómo se llama? Pero no me ha quedado claro que ¿no? Altruismo o explotación. Es decir, hay casos determinados en los que podría a lo mejor entrar en un... Rocío. Regulación, altruismo. Begoña. Explotación. Laura. Explotación sin duda alguna. Mariano. Altruismo, claramente. Bueno, lo veían en el reportaje, la percha la da Ciudadanos porque totalmente la actualidad política sobre la gestación subrogada parte a través de ellos. Mariano, explícanos exactamente, ¿cuál es la propuesta de ustedes? Bueno, la propuesta es una propuesta que viene a atender una realidad existente. Todos sabemos que a día de hoy lo que es la gestación subrogada ya existe en España, lo que pasa que desgraciadamente esos contratos son nulos, pero por otra parte es tan cercano como que, por ejemplo, la madre tiene lo que sería la prestación por maternidad, los niños se tienen que afiliar, etcétera, etcétera. Es una realidad, pero que desgraciadamente a día de hoy solamente aquellas familias que se pueden permitir acceder a ella a través de países donde están regulados, pues pueden llegar. Nosotros queremos llevar una ley garantista, libre y sobre todo altruista en España, ¿no? Y reflejar esa realidad que ya existe aquí en España a una realidad. Es una realidad que el 87% en encuestas que se han hecho esperan que se regule, y por eso hemos actuado. Yo creo que debemos ser un país moderno. Debemos de fijarnos en países como pueden ser Canadá, como pueden ser Reino Unido. Precisamente, por ejemplo, hablando de Canadá también, hablando de Reino Unido, tienen legislaciones altruistas y el índice, el número de madres gestantes, madres que son voluntarias en este tema, es insignificante. Además, esto no ha impedido que existan agencias en nuestros países. Begoña. Vamos a ver, a mí me preocupa mucho cuando hablan de vientres de alquiler y ya le ponen el eufemismo y lo hablan así claramente, y de una realidad, no sé qué realidad están hablando, pero los datos no lo acompañan. Pero me preocupa mucho, por ejemplo, la gente de Ciudadanos, cuando ustedes hablan de esto, que hablen tan frívolamente de convertir los deseos de alguien, que es un deseo, el de ser padre, o una necesidad, si lo quieres poner, en derecho. No existe en ninguna civilización que se llame moderna en el que haya el derecho al padre. Los únicos derechos los tiene la infancia, los niños. Y ustedes se olvidan siempre del debate de los niños y las niñas. Y se olvidan de los derechos de las madres
que ofrecen sus cuerpos por necesidad, por estar en exclusión social, para salir de una realidad y convertir eso en un beneficio para ustedes. A mí eso me genera muchos problemas morales y éticos. Tienen una posición muy clara, ¿verdad? Desde Podemos. Completamente de acuerdo con la compañera. Es decir, viendo antes, estaban nombrando las cifras, nada más el dinero de lo que sale un vientre de alquiler es una tremenda locura. Sabemos, obviamente, nada más viendo esas cifras, que una persona que tiene pocas posibilidades, al final puede ver como una salida a su vida precaria o a su inexistente vida laboral o inexistentes oportunidades, dejarse la piel en eso cuando es algo que debería ser un derecho. Es decir, el derecho es poder decidir, no el derecho a ser madre, es el derecho de los niños, es el que es importante. El derecho a ser madre es poder decidir si abortas, si lo tienes, si es tuyo o de quién, pero lo que no se puede es poner precio a la vida humana. Pero es que justamente tú acabas de decir poder decidir. Lo que se propone es una regulación. Las leyes lo que mercantilizar. Espera un momentito, por favor. Lo que hacen las leyes es reflejar la sociedad, poder elegir. ¿Qué sociedad? ¿De qué sociedad, Rocío? Espera un momentito, por favor. Está claro que con los datos que hay, que la gente se va a los países en donde está regulado, es que se necesita. Que no está regulado. Que no está regulado. No, cuidado con lo que dice. No mientan. No, pero no mientan. Yo le pido una cosa. Estados Unidos no está regulado. Perdón, a ver, en Canadá no está regulado. No, en Canadá y Estados Unidos son dos cosas distintas. En Canadá. Pero déjame, déjame no mientan, por favor. Vale, pues sobre esto no mientan. Vale, me da igual porque no quiero ni ese argumento. Ese argumento, si quieres, lo tiro a la basura. Me da igual porque tengo muchos más. El poder de elección de la mujer, el que me dejen a mí elegir. Yo ya estoy cansada. Perdón un momentín, por favor, Begoña, déjame. Los contratos prohibidos el aborto y ahora vamos a poder decidir por favor, estamos hablando ahora de la gestación subrogada, que no vientres de alquiler. ¿Alguien se ha manifestado en contra de la donación de óvulos, que se cobran 600, 700 euros por una donación de óvulos? Eso es mercantilizar. Al fin y al cabo, aquí lo que se está haciendo es simplemente, en una regulación de la cual yo comparto, es simplemente que se paguen los gastos que son necesarios a la hora del embarazo. No que haya un lucro realmente, porque si no es verdad que hay una concienciación de la mujer. En España la seguridad social es gratuita para todas las mujeres. Bueno, pero puede ser tenemos ningún problema. El problema lo tienes en terceros países. ¿Y qué te piden los contratos? Mira tú, que te va a encantar esto. Los contratos que te impiden a ti. Mira tú, es que una cosa curiosísima. Tú, que es lo que ha tumbado el Constitucional de Portugal, por ejemplo, a la ley que estos señores quieren poner aquí. Miren, el contrato no te permite paralizar el proceso. Exacto. Por lo tanto, tú no le tienes derecho a decidir sobre tu propio cuerpo. Pero es que aquí tenemos un problema en España. Esto es que eso es Portugal, pero en España está negado que por la ley. No, aquí está prohibido. Aquí está prohibido. No, porque luego la dirección está prohibido. No, porque luego hay una dirección del registro de notaría. Hay una dirección Rocío, que es una instrucción, está prohibido por ley. Escúchame, está Begoña, prohibido por ley, no mientas. Begoña, escúchame, si me escuchase, en la ley de técnicas de reproducción humana. Es que no es una técnica de reproducción asistida. Rocío, Begoña, perdonen. Tenemos que irnos a publicidad, vamos a volver en nada y vamos a volver con este debate que ya lo están viendo. Está totalmente candente. Volvemos enseguida en El Foco. Entré con la estancia legal, que son 3 meses que me permite el gobierno español para estar acá. Muy pocas personas, por no decir ninguna, puede decir que emigrar ha sido fácil. Y volvemos al foco, ya lo saben, estamos debatiendo acerca de los vientres de alquiler, también de la gestación subrogada, porque, bueno, pues Ciudadanos ha dicho que antes de finalizar el año quiere regularlo porque en España está prohibido. Yo le quiero preguntar a nuestro portavoz autonómico de Ciudadanos en Canarias exactamente cuáles son las características que tiene que tener una mujer en España para poder ser gestante. Bueno, yo es que he alucinado con algunos comentarios que se han dicho aquí. Yo creo que están totalmente perdidos, no se han leído ni siquiera el proyecto de ley y yo creo que les recomendaría que lo leyeran antes de llegar a estos debates. Como bien saben, estamos hablando de mujeres de más de 25 años, con una posición socioeconómica estable, o sea, no estamos hablando del modelo de la India, que precisamente eso es lo que queremos evitar.
Y estamos hablando de que no hay pago, es un tema altruista y sobre todo se garantizan, bueno, pues los gastos propios del pre, post y durante el parto, ¿no? Mariano, Entonces estamos hablando de un modelo que en todo caso es altruista, eso lo primero, y eso hay que decirlo bien claro, no hay. Y después a mí el tema de vientre de alquiler me provoca esa cosificación de la mujer, el pensar en eso a los niños. La verdad que es un tema que me preocupa muchísimo, ¿no? Ese término. Quería decir un tema importante. Yo atendemos a una mujer también que, por ejemplo, tiene un problema de una enfermedad como puede ser un cáncer y no puede tener niños de ninguna forma, y este es uno de los casos de los que podría ser. Me imagino siempre y cuando sí. El tema de la adopción me encanta que lo saquen, ¿no? Porque hablan que hay muchos niños en España. Hay que hablar con datos. En España hay 600 niños para adoptar y precisamente se adoptaron 600 niños el último año. Por tanto, me gustaría un dato bastante. El último dato que tienen que está colgado en el observatorio. Es que esos son los niños que la ley permite adoptar. Lo que habría que hacer es regular la ley de adopción para que sea más fácil. No es incompatible. No es la ley de adopción de España, son los países de los que vienen los niños. Por ejemplo, el caso que le daba, si no le importa, el caso que le daba precisamente de esa señora que tiene un problema a la y que ha señora tenido que un siempre cáncer, utilizan, que es el cuerpo del útero de una mujer. Va a acceder internacionalmente a una adopción, también tiene problemas. Mariano, Marta, por favor, pero a lo mejor lo que regular es eso. Lo que sí me gustaría dejar claro es que es altruista. Claro, y que no estamos hablando en ningún momento de esos 30 muchas veces no es el tema del altruismo. Es que si la mayoría de casos no son altruistas, a mí lo que me sorprende es que se quiera regular algo en unos momentos en los que es para una minoría y no para una mayoría, porque la mayoría de casos que se dan es en relaciones de desigualdad, eso es así. Entonces, ahí sí estoy en este sentido con ella. Me encanta porque no es el caso. No estamos hablando de personas de más de 25 años con una posición socioeconómica estable, que no lo pueden hacer más de una vez, que tienen que haber sido madres anteriormente, se regula muy bien. Y en todo caso, insisto, es un debate que está en la sociedad, es un debate que tarde o temprano vamos a tener que entrar. Vamos a tener que entrar. Podemos mirar por otro lado, ser un partido moderno como somos nosotros, o mirar absolutamente por otro lado. A mí efectivamente me gustaría decir algo. Pero quiero pedirle a Begoña que no me llame mentiroso si no está de acuerdo con lo que digo, porque el hecho de que yo pueda tener una posición distinta... los datos, no pueden decir datos que yo tenga una posición distinta a la que tiene Begoña no quiere decir necesariamente que mienta. A lo mejor puedo estar equivocado, a lo mejor puedo tener una opinión distinta, a lo mejor mis datos no coinciden con los suyos, pero acusar a otra persona de ser un mentiroso de manera sistemática no me parece lo más correcto. Dicho eso, personalmente estoy más cerca de la posición que defiende Begoña que de la posición que defiende Laura. Pero creo que las cosas se tienen que defender de una determinada manera. Es decir, yo creo que existe un riesgo, si se lleva a cabo la regulación de este asunto, en fin, de que se nos cuelen situaciones complejas. Pero ese riesgo también existe ya. Efectivamente, es un riesgo pequeño, porque todos sabemos que este es un asunto que afecta a muy poca gente todavía. A muy poca gente todavía. Pero la eutanasia también es un tema que afecta a muy poca gente todavía. Y yo lo que creo es que este tipo de asuntos tenemos que aprender a discutirlos sin este apasionamiento moralista donde parece que se nos va la vida. Oye, vamos a discutirlo y a escuchar las distintas posiciones. Tenemos que ir a darles unos datos. Lo que ha quedado claro es que la gestación subrogada en España es ilegal, quieren regularizarla, pero yo les quiero explicar lo siguiente. Es una práctica ilegal, pero sí que se pueden introducir bebés que se hayan gestado en países extranjeros. Miguel Ángel, ¿cómo es posible? Pues como tú bien dices, Marina, la maternidad subrogada es ilegal en España. Sin embargo, sí es posible inscribir a un niño nacido bajo este procedimiento en nuestro país. Estos son los requisitos, atentos. Lo primero que hay que tener claro es que el menor ha tenido que nacer en un país en el que está legalizado el proceso de maternidad subrogada. Segundo, al menos uno de los dos progenitores tiene que ser español. Más, un juez del país en el que se ha gestado el bebé tiene que dictar una sentencia que confirme la paternidad o maternidad de la pareja. Además, ese juez debe certificar que el proceso es libre, sin coacción y que la gestante está en pleno uso de sus facultades mentales. Por último, la sentencia emitida en el país extranjero debe de ser validada y homologada por un tribunal de nuestro país. Y como ustedes saben, toda realidad tiene sus efectos secundarios. Queremos que conozcan cómo la gestación subrogada cambió la vida de nuestras protagonistas. Vean.
Muchos nos confiesan que se sienten perseguidos, estigmatizados. Hoy, en Efecto Secundario, hablamos de la realidad que viven hombres y mujeres que han optado por la gestación subrogada como alternativa para ser madres o padres. Viajamos a Lanzarote para hablar con Pablo y Jorge. Llevan 3 años casados y tienen la ilusión de ser padres. Han valorado todas las posibilidades, comparado precios y han buscado asesoramiento en clínicas de gestación asistida para culminar su proyecto de familia. Generalmente la adopción conlleva mucho tiempo de espera, mucho papeleo y por eso la gestación subrogada gana en ventaja en que es mucho más rápido. ¿Cuál es el inconveniente? Que es un desembolso económico mucho mayor. Pero aunque este procedimiento sea el más costoso, cada vez son más las personas que se decantan por él. Según la Asociación Española de Abogados de Familia, más de 1000 bebés llegan a España cada año mediante gestación subrogada, en detrimento de los procesos de adopción que caen un 60%. Muchos de esos niños llegan a Canarias en brazos de mujeres como Marta, nombre ficticio de nuestro siguiente testimonio. Ella nos ha pedido que cambiemos su nombre para respetar el anonimato de su hija pequeña. Optó por la gestación subrogada tras 4 embarazos fallidos y esperar durante 10 años por una adopción que nunca llegó. Lo voy a defender dentro de la legalidad del país a donde va y dentro de la legalidad del país a donde viene. Depender de la política de turno y depender de los valores que se puedan establecer en ese momento en un país u otro sí que es triste. Marta, Pablo y Jorge defienden su modelo de familia y los métodos legales que les han permitido cristalizar un sueño. Póngase en el lugar de uno. O sea, ¿qué harías tú? Si realmente, porque nosotros, somos una pareja homoparental, no tenemos muchas posibilidades de tener niños. Y somos una pareja como cualquier otra, que tenemos la posibilidad de tener una familia. Y como ellos, Antonio Vilacoro, él y su esposo fueron la primera pareja en España que logró que la Seguridad Social reconociera sus derechos a baja y a prestación tras convertirse en padres a través de un vientre subrogado. Conseguir disociar la gestación de la maternidad es lo que ayuda a la gente a entender que de lo que estamos hablando es de medicina reproductiva y de lo que estamos hablando es de un acto de donación. Después de ese logro, enfrentan ahora uno de los retos más importantes, normalizar una situación que creen se ha desvirtualizado. Se ha perdido el norte completamente, ¿no? Y se está haciendo una campaña que lo que hace es criminalizar a nuestras familias y estigmatizar a nuestros hijos. Pese a los obstáculos, se muestran esperanzados y están seguros de que en España se acabará legislando este proceso que para todos ellos no cosifica a la mujer ni vulnera sus derechos fundamentales. Fíjense que el Partido Socialista incluso lo ha comparado con el tráfico de órganos. ¿Podríamos llegar, Begoña, hasta ese término? Vamos, hay un principio fundamental moral que dice los derechos de uno terminan donde empiezan y terminan los derechos de otro. Y no puede fundamentar ningún derecho en el cuerpo del otro. Y esto es fundamental para entender que un deseo, tú puedes tener un deseo, me parece genial que todo el mundo quiera ser padre o todo el mundo quiera ser madre, pero estamos viviendo el cuento de la criada. Estamos viviendo. Y después la gente ve el cuento de la criada y dice, ¡oh, qué horror! Pues exactamente pasa lo mismo. Sacan el bebé, te lo quitan, olvidan las vinculaciones y lo que más me preocupa siempre, porque lo que más me preocupa como mujer son los cuerpos de la mujer y la cosificación del cuerpo de la mujer. Pero a mí lo que más me preocupa todo esto son los niños y niñas. Y cuando tú dices que solo hay 600 niños, y por eso digo que hay que cuidar con los datos, a lo mejor me equivoco diciendo el término mentir, pero hay que tener cuidado con los datos. Es decir, que solo hay 600 niños y niñas en este país para ser adoptados significa que no estamos metiendo todos los niños que están dentro del circuito de tutorías legales del Estado, todos los niños que están en acogida, todos los niños que ya están vivos y que no sabemos qué hacer. Además, por un principio biológico de tener esa cadena biológica que me parece una cosa como bastante Rocío Moreno. Arcaica. Que era lo que yo estaba comentando antes de justamente la ley prohíbe la gestación, ahí se acaba de comprobar cómo se permite. Entonces, con este vacío legal, que es lo que yo estaba diciendo antes, lo que se está consiguiendo finalmente es que la mujer, la gente que tiene posibilidades económicas puedan irse y que tengan la gestación subrogada. Por lo tanto, estás dejando, por favor, quiero terminar un momentín, que estás dejando a las personas sin recursos que quieran ser madre, que quieran y no puedan, porque a mí me parece, oye, yo quiero ser madre y no puedo. ¿Qué pasa? Pues si hay una posibilidad de manera altruista, la mujer no es tonta,
La mujer tiene capacidad. La mujer, dejen ya de ponerla como si fuera estúpida y tú estuviese en una burbuja. No, pues yo Rocío, soy mujer. yo Perdona no un he dicho momentito y déjame eso, terminar. Y ya Cuidado, pero no he yo dicho soy mujer, tengo capacidad de obrar, de elección, instruida y puedo elegir si quiero ser Cariño, pero una tú vives madre en el primer gestante mundo. o no. Pero Pero, tú vives- déjenme elegir, por Querida, Dios. me encantaría que tú pudieses elegir serlo. Me Pues ya encantaría. está, No, mira, pues que pero se aquí te regule. voy a poner un Precisamente. ejemplo, Rocío. Mira tú el ejemplo curioso. Canadá. Canadá hace esto y regula de esta manera. ¿Cuántas mujeres se han presentado de forma altruista? Dímelo tú. Cero. Vamos a ver. Cero. En bueno, 2 sí, años. es muy sencillo. Ni una sola. Es muy sencillo. El otro día dieron Si no hay un dinero de reportaje por en la medio televisión y no hubo un pagas caso una precisamente exclusión social, de nada. unos padres españoles que fueron a Canadá. Bueno, lo primero, yo no miento. Los datos son del Observatorio de Adopción y te los puedo pasar sin ningún tipo de problema. ¿Cuántas Son 500, mujeres altruistamente en Canadá? 578. Un momento, por favor. Lo siguiente que has dicho, aquí no se está vulnerando ningún derecho. Ah, no. La madre lo pero está si se haciendo vulneran en la voluntaria India, bien, y ¿no? altruistamente. No son Estamos madres en la padres. India, estamos en Son- España. Sí, pero si traes no a son esos madres. niños de la India. Precisamente, Laura, lo que queremos es evitar que familias vayan a la India. Queremos regularlo en Pero España. perfecto. Queremos Hay llevar niños una que se realidad quedan aquí. abandonados en un Queremos montón de que sitios. ¿No las sería madres mejor regularizar estén para que sea socioeconómicamente fácil adoptar? estables Para que los y gays, queremos para que personas que no sea puedan tener hijos altruista. puedan tenerlo Y lo vamos a fácil, regular aquí, por eso. rápido. No confundamos. No son madres pobres, son madres socioeconómicamente estables. Y Me entonces, encantaría las que que te alquilan leyeras los la ley vientres también porque son te madres que sacarían están todas muchas No, dudas. pero si están de acuerdo Me podemos... encantaría pero que están de la acuerdo. leyera. Es que una mujer Me no puede encantaría tomar que la la leyera decisión de ser porque gestante puede de hacerlo. manera Chicos, por favor, de uno en uno, por favor. Mariano, que ese no es el vamos a ver. caso. Mariano, No, pero que estás de En ningún acuerdo. lado, en ningún lado De uno en uno, se por favor. vulnera Es decir, un lo derecho sabemos. contra Así otro ha derecho. pasado Primer en punto. Si quiero ser madre gestante, no me explota nadie, lo elijo yo. Y lo segundo, Pero tú esto lo puedes elegir, no todas las mujeres lo pueden elegir. Pero es que ni de siquiera todas teniendo formas, una lo segundo, educación, de todas formas, ni si una me permiten, posición si me socioeconómica permiten decente. ustedes, Rocío, Laura, por favor, de uno en uno, Paco creo Pomares, por que se favor. está De uno en uno, produciendo- por favor, se Paco está- Pomares. Yo solamente Se está necesito- produciendo un conflicto de interpretación. Hay dos realidades distintas que se aplican a distintos países en materia de gestación subrogada. Efectivamente, hay una serie de países del tercer mundo, como México, la India, Tailandia, Nepal, que contribuyen a entregar vientres de alquiler para que los países del primer mundo puedan tener hijos que no pueden tener de otra manera. Pero hay también países absolutamente sensatos, respetables, democráticos, como son Grecia, Reino Unido, en Estados Unidos, California y Oregón. Dijiste que no era legal en Estados Unidos, es legal en California, que es una de las repúblicas, uno de los estados de Estados Unidos, es legal en Oregón y en 7 estados más. Ucrania y Rusia, hay muchos países del primer mundo que sí establecen mecanismos para que de una manera altruista, y esto sí es importante destacarlo, de una manera altruista se pueda llevar. Yo comparto con ustedes la idea de que mejor sería facilitar los trabajos de adopción. Indudablemente, de la misma manera que es mejor facilitar los mecanismos anticonceptivos que apoyar el aborto. Pero a veces hay que tomar determinado tipo de decisiones. Por eso no tengo una posición definida. Yo soy partidario de favorecer los mecanismos de adopción a favorecer los mecanismos de vientres de alquiler. Pero en cualquier caso, creo que no podemos vivir de espaldas a una realidad que todavía es muy pequeña, que todavía afecta a muy poca gente. Y lo que no podemos es mezclar el culo con las témporas, porque una cosa es lo que ocurre en los países del tercer mundo y otra cosa es lo que ocurre en los países que lo regulan. Son mecanismos diferentes. Bueno, ya lo ven, sí. Nada, yo lo que quería decirle a Paco. Ya ni me sale tu nombre. Es verdad que es un tema que nos enciende un montón, pero es que creo que las mujeres que nos sentimos completamente vulneradas, porque al final en esto no está prevaleciendo el derecho a decidir, sino si lo poníamos, como decía la compañera en el Partido Socialista, cuando hablan de que comparan con el tráfico de órganos, por ejemplo, es que ustedes estarían dispuestos, por ejemplo, altruistamente a alguien que no conocen, a donarle un órgano así por altruista. Es decir, yo entiendo que hay una base solidaria. Soy donante. Donación de Señores, tenemos que terminar, tenemos que ir terminando este debate. No voy a cobrar, porque no se puede. Tenemos que ir terminando este debate, se nos acaba el tiempo. Es completamente también sucede. Begoña, tenemos que ir terminando. Discúlpeme, de verdad, sé que es un tema que genera. Begoña, discúlpame, tenemos que irnos. Pero que solo un momento, mira, lo que decía tenemos que irnos ya porque podemos estar de acuerdo en la tenemos que continuar en la vía de la donación y el altruismo. Begoña, tenemos que terminar este debate. Yo sé que es un
un debate que genera muchísima polémica. La gestación subrogada prometemos volverlo a traer al foco, por supuesto, porque se han caído muchísimas cosas en el tintero, pero yo les quiero contar que aquí en el foco también queremos hablar de la crónica negra, de todos esos crímenes que se han quedado sin resolver. Queremos darle voz a todas esas personas que siguen pidiendo justicia y lo hacemos en la próxima sesión que estrenamos en el foco. Sucedió aquí. Pues para inaugurar esta sección que vamos a tener todos los miércoles en el foco, hemos invitado al criminólogo Félix Ríos. Buenas noches, Félix. Buenas noches, Miguel Ángel. Te vamos a tener todos los miércoles hablando de sucesos que están abiertos, que has investigado, y esta noche vamos a centrarnos en la figura de Angie, una psicópata, acusada de matar a una amiga en Barcelona y de la que tú tienes muchos más datos. Sí, María Ángeles Molina, más conocida como Angie, también conocida como la Viuda Negra o la autora del crimen perfecto. Un crimen por el que está cumpliendo condena actualmente en la prisión de Cambrians en Barcelona y investigada en la actualidad por el posible asesinato de su marido en el año 1996. Pero para conocer algunos detalles mejores, yo creo que conviene que veamos el reportaje que ha preparado nuestro compañero Ari. Vamos a verlo. María Ángeles Molina cumple actualmente condena en Barcelona por el asesinato de su amiga Ana Páez, a la que asfixió con una bolsa de plástico en un piso alquilado por horas. Su intención, que pareciera un crimen de índole sexual. ¿Usted mató a Ana Páez? No. Tras el asesinato, usurpó su identidad y solicitó diversos créditos y seguros de vida. Un crimen atroz que demuestra la sangre fría de Angie. Sin embargo, parece que la historia criminal de Angie no queda aquí. Tras estos hechos, la familia del empresario argentino Juan Antonio Álvarez, que residía en la isla de Gran Canaria y expareja de Angie, solicitan una investigación para aclarar la muerte de su hermano, ya que nunca creyeron que se suicidara. Angie asegura que tras llegar de viaje con su hija acceden a la vivienda familiar. En el interior encuentran en la habitación el cuerpo de Juan Antonio. En un principio es catalogado como suicidio y aunque Angie intenta cobrar el seguro de vida, no lo consigue. Aún así se embolsó cerca de 40 millones de pesetas, entre otros seguros y la venta de efectos personales. Tras esto, se traslada inmediatamente a vivir a Barcelona. Familiares y amigos de Juan Antonio se ponen en contacto con el equipo del criminólogo Félix Ríos. Tras una intensa investigación consiguen reabrir el caso. Tienen la sospecha de que Juan Antonio fue envenenado con ion fosfato. Según la familia, Juan Antonio era conocedor de diversas infidelidades por parte de Angie y tenía la firme intención de cortar la relación. Se centran en solicitar las muestras de sábana o restos biológicos que encontraran en la vivienda, así como investigar la desaparición de ciertos objetos denunciados por la propia Angie. Sin embargo, a pesar de que el juzgado número 3 de San Bartolomé de Tirajana en un principio admitía a trámite la demanda ante los hechos presentados, actualmente ha propuesto el archivo de la causa, debido fundamentalmente a la destrucción de algunas de las pruebas. Teniendo en cuenta los hechos y la frialdad con la que habría actuado Angie, así como que existen otros casos en los que presuntamente podría estar implicada, ¿nos encontramos ante una asesina en serie? Es esa la pata canaria de Angie, de esta asesina condenada en Barcelona, que puede tener implicaciones en un caso en Canarias, como hemos visto. ¿Qué la incrimina, Félix? Bueno, hay un total de 14 puntos que la Policía Nacional, a raíz del estudio previo que realizó mi equipo, consideran que son elementos suficientes para poder incriminarla como autora de la muerte de Juan Antonio Álvarez Lidben. Si quieres vamos a ver 4 que son los fundamentales. Empezamos por el primer indicio, venga. Bien. Vamos a verlo, aquí está. Bien, antes de ocurrir la muerte de Juan, Angie ya tenía apalabrado tener a su hija matriculada en un colegio en Barcelona y además tenía preparado ya pues el transporte de un vehículo de lujo que utilizaba ella habitualmente. Todo esto, ya digo, semanas antes de que tuviera lugar la muerte de Juan. Ahí podemos ver en pantalla lo que sería la orden de embarque de dicho vehículo, el 14 de noviembre, días antes. Anterior al fallecimiento. Efectivamente. De su marido. O sea, que ya estaba claro que ella quería irse de Canarias a Barcelona. Estaba preparando su vida allí. Otro indicio. Sí. Bien.
Durante la semana previa a la muerte de Juan, luego veremos por qué, Angie llama por teléfono durante las mañanas preocupándose por la salud de Juan. ¿Cómo está Juan? Habla con la señora de la limpieza, etc. Justo en el momento en el que no le cogen el teléfono y ella presupone que algo puede haber sucedido es cuando coge un avión y vuelve a Maspalomas, de tal manera que ella es la que encuentra el cuerpo. Muy bien, vamos con el siguiente indicio. Efectivamente, declara que su marido no se quitó la vida. En principio, ella declara, cuando aparece muerto Juan, que puede ser que se haya intentado suicidar. Cuando sabe que la compañía de seguros no le va a pagar más de esos 40 millones de pesetas que ella ya... 40 millones de pesetas del año 1996. Sí, eso es lo que ella consigue a través de la muerte de Juan, de propiedades, etcétera. Pero es que resulta que cuando se da cuenta de que es muy posible de que el seguro no le pague, cambia las declaraciones y empieza a decir que es posible que alguien haya acabado con la vida de Juan, que tenía enemigos en el mundo de la noche, etcétera. Vamos con el último indicio, si no me equivoco. Sí. Bien, el último y el más fundamental. En el año 2008 sabemos que acaba con la vida de Ana Páez en Barcelona, uno de los crímenes que están considerados casi crímenes perfectos de la historia criminal española. Hace poco conocíamos que el juez se había pronunciado sobre este caso. No sé si hay alguna novedad que pueda aportar algo a la investigación que tú comenzaste. Bueno, vamos a hablar, si te parece, de 4 elementos que se han truncado en la investigación policial después de la reapertura. Primer elemento, las sábanas. Juan vomitó sobre las sábanas envenenado. Cuando hemos intentado analizar las sábanas para ver si había costras, ahora veremos por qué era importante la presencia de costras en las sábanas, resulta que el juzgado las había destruido. Se sabe que el vómito contenía un tóxico, pero no hemos podido analizar esas costras que sí se describen en el informe de toxicología, ¿vale? Ahora veremos qué sentido tienen esas costras. ¿Qué creemos que son esas costras? Pues esas costras posiblemente sean las cápsulas de un complemento vitamínico que tomaba Juan después de jugar al pádel cuando llegaba a casa. La teoría forense: el veneno estaba dentro de una de esas cápsulas y a lo largo de la semana él va tomando una pastilla hasta que coge la fatídica pastilla que acaba con su vida. Desgraciadamente, al haber sido destruidas esas sábanas, pues no hemos podido demostrar que efectivamente esas costras descritas verbalmente pues era precisamente las cápsulas. Tercer indicio, muy importante para nosotros: la cartera y el reloj de Juan. Angie declara cuando encuentran a Juan fallecido que falta la cartera y falta el reloj. Es cuando ella empieza ya a hablar de la posibilidad de un móvil, de un robo, etcétera. Bueno, pues esta cartera y este reloj aparecen en Barcelona después del asesinato de Ana Páez. Su declaración actual de Angie a día de hoy: bueno, lo encontré después de realizar la mudanza, meses después de la muerte de Juan, y no le di importancia. Y por último tenemos la caja fuerte. Había una caja fuerte abierta cuando entró la policía al escenario. Esta caja fuerte, en principio, no se detalló su contenido, pero cuando se le ha tomado declaración a los policías que realizaron esa inspección ocular, confirman que había fotografías un poco especiales, algo comprometidas de la relación de Juan y Angie. Muchos testigos han afirmado que Juan había contratado a un detective y tenía fotografías que demostraban que Angie le era infiel y que además ejercía la prostitución. Félix, te voy a invitar otra vez a la mesa. ¿Qué elementos, en función de lo que nos has dicho y de los problemas en la investigación, harían falta para condenar a Angie por este presunto crimen, por la muerte, por el asesinato de su exmarido? Bueno, actualmente el crimen está, o la investigación, hay una propuesta de archivo que hemos recurrido. Sí. Algo a lo que nosotros apuntamos que es fundamental es que se interrogue a Salvador. Salvador era un amante de Angie en la época en la que ella todavía se supone que convivía con Juan. Una persona un poco extraña que ha participado en maniobras económicas con Angie, que además confirma que incluso Angie llegó a tener un aborto de un hijo de él, mientras todavía mantenía la relación también con Juan. ¿Y no se ha podido hablar con ese hombre? Se le ha tomado declaración policial, pero no judicial, es decir, las partes acusatorias, que no son el fiscal, sino nosotros en este caso, no hemos podido interrogarlo en profundidad. Además, un ingeniero químico. Interesante. No hace falta hilar mucho para descubrir alguna que otra conexión. Que cada cual haga sus conclusiones. Tú que has estado años tras este caso, que has analizado la personalidad de Angie, ¿cómo la describirías, Félix? Bueno, yo la describo con una frase que me transmitieron los mozos de escuadra que habían investigado el crimen de Barcelona y con los que me entrevisté para un poco encontrar paralelismos. No se puede sacar absolutamente ninguna información de una persona que durante 4 horas es interrogada y ni siquiera le tiembla una pestaña. Fría, calculadora, y está descrita, como ya digo, una de las asesinas más letales de la historia criminal española.
¿Vas a seguir investigando? ¿Van a seguir investigando esta relación con el crimen de Gran Canaria? No solamente esta, sino que también hay otras muertes que se han relacionado de una manera directa o indirecta con Angie, y al menos una en Zaragoza sabemos que fue una muerte un poco extraña y unas circunstancias similares a las del caso de Ana Páez y a las del caso de Juan. Bueno, pues ya lo ven, vamos a analizar todos los miércoles casos de este tipo en Canarias. Félix, contigo te vamos a tener todos los miércoles en el foco, sobre todo también investigaciones que están abiertas todavía. Investigaciones que están abiertas, crímenes sin resolver, vamos a dar voz a los familiares de las víctimas y crónica histórica del crimen, porque no olvidemos que en parte la historia de Canarias es la historia de sus crímenes. Félix Ríos, buenas noches y te vemos el próximo miércoles. Y nosotros ahora en el foco vamos a tratar un asunto en profundidad. Es nuestro reportaje, como decía, en profundidad, que se llama Zona Cero. Marina. Así es, Miguel Ángel, una zona cero en la que un equipo del Foco se ha metido en la piel de un inmigrante irregular en Canarias. Y nuestro compañero, nuestro reportero Jonathan Dennis nos trae Sueños Rotos. En Canarias hay empadronados 113.232 extranjeros no comunitarios. Son el 5% de la población de nuestro archipiélago y más de la mitad vive en situación irregular. Buena parte llega en pateras a nuestras costas, pero una cantidad aún mayor llega a través de los aeropuertos. Hoy ponemos el foco en por qué vienen y en qué situación viven. Esta es la zona cero de los sueños rotos. Es la imagen que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de inmigración irregular, la de las pateras. Pero lo cierto es que la principal puerta de entrada de la inmigración irregular es esta, la de los aeropuertos. Llegan como turistas con billetes de vuelta y reservas de hotel que nunca llegan a utilizar. El año pasado llegaron por costa 423 personas y sin embargo se han producido alrededor de 800 solicitudes de asilo de protección internacional en Canarias durante el mismo ejercicio. Las cifras ya nos dicen que hay algo que no concuerda con la visión o la percepción general que se tiene. En los últimos 3 años, y mucho más patente el año pasado y este año, lo que llevamos de año, ha cambiado radicalmente esa realidad. La población mayoritaria que se encuentra en estos momentos en Fuerteventura y que por lo menos está acudiendo a nuestro servicio es de nacionalidades latinoamericanas. Solo la población venezolana ha crecido en los 3 últimos años un 70%. Han pasado de 7.313 a 12.396. Los latinoamericanos representan ya el 49% de los extranjeros no comunitarios en Canarias. Muy buenas, Luis. ¿Qué tal, Jonathan? Tú, por lo que sabemos, llegaste a España hace apenas unos meses, en diciembre. ¿Cómo conseguiste entrar hasta aquí? Por visado de turista, entré con la estancia legal, que son 3 meses que me permite el gobierno español para estar acá, y después hice la solicitud de asilo político. Pero durante este tiempo, con la primera tarjeta roja, tú no puedes trabajar, no puedes tener un contrato de trabajo. ¿Cómo estás viviendo? Pues la verdad es que tuve el apoyo de unos amigos. Estoy colaborando con ellos en un restaurante que ellos tienen. ¿Está siendo fácil? No creo que muy pocas personas, por no decir ninguna, puede decir que emigrar ha sido fácil. Estar en territorio español sin papeles no es un delito, pero sí una falta grave que conlleva sanciones de 500 euros. Cuando se trata de combatir la inmigración irregular, combatimos la red, o sea, es decir, el organizador, no las víctimas. Intentamos detener a los pasadores o traficantes de personas que se dedican justamente a eso, a introducirlos en España, ya sea dándoles cobertura, o dándoles alojamiento o facilitando documentación. La detención básicamente es más garantista que otra cosa. Y
Y continuamos en el foco, ya lo saben, lo han visto, hablando de inmigrantes irregulares. 5 minutos en directo. Para las 11 tenemos al protagonista, a nuestro reportero Jonathan Denis. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Jonathan. Tú que has estado trabajando con ellos, has vivido sus experiencias, has compartido esas experiencias, no solo de los protagonistas de este reportaje, sino también de otros que no han podido salir en este reportaje. ¿Qué es lo más difícil en el día a día? ¿Cuáles son las experiencias más complicadas? Pues para ellos lo peor es la incertidumbre, no saber si van a ser expulsados, si se les va a regularizar su situación o si ni una cosa ni la otra, porque tengamos en cuenta que en España el proceso para regularizar la situación dura en unos casos 3 años, en otros 10, y durante todo ese tiempo están en un limbo jurídico en el que prácticamente no pueden acceder a un contrato de trabajo digno y no digamos ya a una vivienda. Y también, sobre todo, es muy complicado para ellos las expectativas. Ellos creen que cuando salen de sus países ya han dejado atrás el horror y sin embargo llegan aquí y se encuentran con que también es muy complicado. Inmigrantes, Miguel Ángel, Jonathan, que llegan por nuestros aeropuertos, también por patera, una realidad que les contamos en la segunda parte de Sueños Rotos. Era el 28 de agosto de 1994 cuando llegaba la primera patera a Canarias. Fue aquí, a Fuerteventura, y se abría entonces una puerta por la que durante estos 24 años han conseguido entrar 91.284 personas. Nosotros entramos aquí en diciembre de 2008. Fue un viaje, la verdad, durísimo, ¿no? Una experiencia, porque casi 9 días en el mar y con más de 200 personas. Muchas cosas se pasaron, ¿no? ¿Llegaron todas hasta la costa? Bueno, nosotros no llegamos todos porque hubo un fallecimiento en el mar por el frío, por el hambre, porque es un viaje que tiene una incertidumbre, no está seguro de que va a llegar ¿Y se paga por coger ese viaje? La verdad es que se paga. ¿Durante este tiempo has tenido en algún momento miedo de que te expulsen? La verdad es que he tenido miedo, porque el miedo era para que después de tanta, batallando siempre, que te vuelven a una realidad que sabe que huiste, que no es la que tiene que ser. Pues es difícil siempre. En lo que llevamos de 2018 han llegado a Canarias 639 personas a bordo de una patera. Son 5 veces más de las que habían llegado el año pasado por estas fechas. Aún así, los datos distan mucho de los registrados durante 2006 y 2007. En esos 2 años consiguieron llegar a las islas 44.156 inmigrantes. Fue la conocida como crisis de los cayucos. Nosotros no estamos preparados, nadie, ni Cruz Roja, ni la administración pública, ni la policía. 24 años después ha disminuido el número de inmigrantes que llegan a Canarias. Ahora estamos preparados. Más preparados que antes, aunque todavía no nos hacemos cargo de las personas que llegan aquí, cómo llegan, por qué llegan, su situación en origen. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para respetar por lo menos los derechos humanos. Este año se ha vivido un ligero repunte, la llegada de pateras. ¿Podemos estar ante las puertas de una nueva crisis de los cayucos? No creo, las cosas han cambiado mucho. Vengan por mar o por aire, los inmigrantes que no consiguen regularizar su situación ni tampoco son expulsados se ven obligados a vivir en un limbo de precariedad. No pueden acceder ni a un trabajo ni a una vivienda digna. Son invisibles, son sueños rotos. Me encantaría regresar a Venezuela y a la Venezuela que ya no existe, porque actualmente no creo que Venezuela sea el país donde todos nos criamos ni donde todos vivimos allí. Ser inmigrante no es fácil, ¿eh? Estás en un mundo, como decir, que está en la luz, es viendo un foco que ilumina, pero desde el horizonte, caminando para poder llegar, no llega. Bueno, como han visto, testimonios desde diferentes ángulos de migrantes que llegan a Canarias a través de los aeropuertos y también de otros que han llegado a las islas a través de la patera. En las últimas semanas han llegado varias pateras a la zona oriental del archipiélago, pero se los planteo como primera pregunta. ¿Por qué nos fijamos mucho más en los que llegan en pateras cuando es ínfimo comparado con la inmigración que llega a través de los aeropuertos?
Marta. Bueno, pues porque la política migratoria se centra sobre todo en, primero porque es más espectacular, ¿no? Y lo otro es, no pasa de forma mucho más discreta. Pero es que la política migratoria está basada en el control de fronteras, no está basada en una regulación real de los flujos que realmente podemos admitir y hasta que nos resulta conveniente que admitamos por el envejecimiento de la población, sí, etcétera, etcétera. Hay una escenificación de todo este fenómeno desde ese punto de vista solo. Jonathan, me imagino que te lo habrán comentado los personajes que has entrevistado. ¿Hasta qué punto no va en contra de los derechos humanos tener a gente viviendo en un limbo legal absolutamente? ¿Qué te han dicho? Sí, eso lo denuncian ellos, lo denuncian muchísimas asociaciones y estaba de acuerdo con Marta en lo que decían. Nos fijamos muchísimo más en los inmigrantes que llegan por patera, por la imagen y también porque no hay datos. Para los periodistas, sobre todo, es muy complicado. Nosotros, durante hemos estado elaborando este reportaje, no hay datos oficiales de los inmigrantes que llegan a través de los aeropuertos porque es muy complicado. Es decir, como decíamos, llegan con visados de turistas en muchísimos casos, con billetes de vuelta que nunca llegan a utilizar y, por lo tanto, para saber que hay un inmigrante irregular que ha llegado por esa vía, lo tiene que parar la policía en la calle. Paco, lo cierto es que con la situación económica en este país, con el problema de las pensiones, con el no nacimiento de niños en España, la inmigración puede ser un salvavidas. Debiera serlo, digo que debiera serlo porque básicamente si algo demuestra la historia es que los grandes procesos migratorios siempre han provocado grandes procesos de crecimiento y desarrollo económico. No hay más que ver lo que ocurrió, por ejemplo, con los procesos migratorios de la India en Inglaterra, que transformaron Inglaterra, o los procesos migratorios hacia Estados Unidos, que convirtieron a Estados Unidos en un país extraordinariamente poderoso e importante. Lo que sucede es que cuando pensamos en emigración, cuando pensamos en gente que viene fuera, establecemos categorías distintas. Por ejemplo, nos parece terrible que hayan venido en 25 años alrededor de 100.000 personas en patera, pero en el mismo espacio de tiempo llegaron a Canarias 300 millones de turistas. 300 millones de turistas. Y en cuanto a inmigrantes normales, habría que decir, los que no vienen en patera, habría que decir que nos llama menos la atención primero porque es más difícil identificarlos. No son de color negro mayoritariamente o de color oscuro, sino que son personas que vienen de Sudamérica, personas que vienen del este de Europa, etcétera, etcétera, y pasan más desapercibidos. Yo creo que hay un fenómeno de temer a lo que es distinto, a lo que se identifica claramente como lo otro, ¿no? Y eso tiene bastante que ver también con el tema de la inmigración. Bueno, ahora seguimos contigo, Begoña, pero creo, Marina, que tenemos conexión en directo también. Tenemos con nosotros a un periodista que es especialista en inmigración, especialista también en refugiados. Chema Santana, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Chema. Estábamos hablando aquí del concepto que tenemos en Canarias, también en este país, sobre los inmigrantes o los migrantes que llegan en patera o en cayucos y los migrantes también que llegan a través de los aeropuertos. ¿Por qué, Chema, unos, los que llegan en patera, llaman tanto la atención e incluso fomentan posturas políticas que rozan la xenofobia? Bueno, creo que simplificando mucho la respuesta, buenas noches Roberto, podemos hablar de racismo, ¿no? No se trata igual a las personas que llegan en patera que a las personas que llegan en avión, sobre todo si hablan nuestro mismo idioma, ¿no? Que nos ayuda de alguna forma a empatizar más rápido como sociedad con estas personas. Hay que decir, que lo he escuchado en el reportaje que ha hecho Jonathan Dennis, estupendo, que las personas que llegan vía patera son muchas menos que las que llegan en avión, pero en cualquier caso también, y esto es así, la forma de llegada es un hecho noticioso que llama más la atención de los medios de comunicación porque lo asemejamos más a los procesos de migraciones que hay a nivel europeo o continental, ¿no? Chema, estás habitualmente con ellos, los aconsejas, también los asesoras. ¿Cuál es su principal preocupación? Porque también tienen miedo a que los deporten incluso. Bueno, los flujos migratorios y sobre todo en Canarias son muy complejos, ¿no? Porque hay un flujo migratorio pequeño, pero bueno, latente y continuo, vinculado a los puertos de origen asiático. Por otro lado, vinculados a aeropuertos, pues bueno, es el flujo migratorio global en general, pero en Canarias tiene un marcado acento latino, en este caso particularmente venezolano y colombiano, como las dos nacionalidades de Latinoamérica que más migran hacia Canarias. Y en el caso africano es un proceso migratorio
migratorio distinto. Es decir, en el caso africano el flujo migratorio hacia Canarias normalmente es una escala para posteriormente seguir su proceso hacia el norte, un proyecto migratorio que tira hacia el norte de España y de Europa. Sin embargo, en cuanto a los migrantes latinos, sí que tienen España y Canarias como un destino en el que desarrollar su proyecto migratorio, buscar nuevas esperanzas, un futuro distinto y sobre todo más seguridad para su vida, más seguridad para sus familias, para sus hijos y sus hijas, ¿no? Normalmente del punto en el que vienen, sobre todo han sentido la inseguridad y eso es lo que les ha hecho desplazarse. Chema, Begoña Vera, compañera con tertulia esta noche en El Foco, va a hacerte una pregunta. Hola, Chema. Chema, hay otra cosa aparte del racismo y la porofobia que siempre analizamos dentro de los procesos migrantes y es, que sé que sabes bastante del tema también, es el perfil de género y todo lo que conlleva la trata, porque con las mujeres sobre todo, ¿no? Porque aparte de llegar, es así que se invisibilizan totalmente y desaparecen dentro del sistema. Te pregunto sobre ello, para poner un poco más de luz todavía. Absolutamente. Sí, absolutamente. Podríamos citar algunos datos, ¿no? Justo ahora mismo andamos rodando un documental que va a visibilizar las diferentes violaciones que sufren las mujeres a lo largo de los procesos migratorios. Se va a llamar Las Flores de Jericó. Las mujeres sufren violaciones de sus derechos en los distintos procesos migratorios y en todas las partes del proceso. Sufren los mismos que el hombre y otros diferentes asociados a la mujer de forma específica, ¿no? Hace poco hablaba con las compañeras de Médicos Sin Fronteras, en este caso, que habían estado en Libia haciendo una serie de encuestas y me decían, Chema, ojo, el 100% de las mujeres migrantes que encontramos en Libia habían sido violadas. Las mujeres durante los procesos migratorios, sobre todo en el continente africano, su cuerpo se convierte en una moneda de cambio y a veces de intercambio entre hombres. Y desde su punto inicial hasta su punto de destino, las violaciones de derechos humanos y las violaciones físicas son constantes. No así tanto en el proceso latinoamericano, aunque esto no obsta o no quita de que esté en riesgo de entrar en esos flujos que hemos venido a denominar como trata de mujeres con fines de explotación sexual, que no deja de ser un esclavismo muy potente de este siglo y un reto que tenemos que afrontar como sociedad si queremos mirar con esperanza hacia el futuro. Chema Santana, periodista, un placer, por supuesto, haberte tenido aquí en El Foco. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, muy buenas. Jonathan, me gustaría preguntarte, ¿has estado con ellos? ¿Cuál es el plazo medio para que consigan regularizarse? Pues lo hablábamos antes, en unos casos es 3 años y en otros 9. Lo hemos visto en el del Ben Mamadou, que es de Costa de Marfil, ha estado 9 años. De hecho, después de estar 9 años se le concede, regulariza su situación, pero tenía que renovarla, se la han tirado para abajo de nuevo, ha tenido que recurrir y ahora la ha vuelto a ganar, pero ya no sabe si va a ser la definitiva. Los procesos, aunque la ley los tenga bien establecidos, no se llegan a cumplir. Marta, Paco, y cuando hablamos de menores, esto se complica, porque en Canarias estamos poniendo sobre el foco la situación de estos menores en los centros de menores. ¿Qué está pasando con los migrantes? Bueno, se complica la situación de los menores, los MENAs que se les dicen, Sí. Cada vez salen más porque sabes que son los que no pueden devolver, con lo cual es la vía que están encontrando toda la población, que está creando un problema en los países africanos porque los está despoblando de su gente más valiosa, ¿no? Y de su gente joven, las generaciones que pueden tomar el relevo en el futuro. Desde el lado nuestro ya está empezando a activarse en Canarias el protocolo para que circule la acogida entre distintas islas, porque ya en Lanzarote, sobre todo, que eso ha sido en agosto cuando ha llegado el flujo, y en septiembre-octubre ya están llenándose los centros de menores. Pero Paco, ¿los centros de menores es un sistema idóneo para asumir estos menores en los primeros meses? No es un sistema idóneo, pero es el mejor sistema que tenemos. Y es lo que hay que plantearse. Lo cierto es que la migración de menores, como acaba de comentar Marta, se está convirtiendo en un mecanismo muy recurrente, básicamente porque las leyes españolas prohíben la devolución en caliente de los menores y establecen una serie de mecanismos por los cuales el menor queda automáticamente tutelado por el Estado. Antes, cuando se comentaba que hay un cierto limbo, un cierto vacío legal en determinadas materias vinculadas a la inmigración, lo cierto es que el vacío legal en muchas ocasiones es un hándicap para la vida de las personas, pero en otras puede convertirse en una
una oportunidad para intentar generar mecanismos que permitan poder defenderse, poder situarse en el país de destino, ¿no? En el caso de los menores está perfectamente claro. Si son menores, se quedan. Y se quedan hasta que sean mayores. Y cuando sean mayores ya se verá. Por eso están llegando muchachos de 8 a 12, 14 años con una extraordinaria frecuencia, ¿no? Sí, efectivamente, jugándose la vida. Algo que va de la mano totalmente con esta inmigración, con este fenómeno, también son las oleadas de xenofobia y de racismo. ¿Cuál es la tendencia, Begoña? ¿Hacia dónde vamos? Más que xenofobia y racismo es aporofobia. Nos da mucho miedo los pobres, por lo visto, ¿no? Todo lo que tenga que ver, que no sea, porque no es lo mismo un jugador de la NBA que sea negro que uno que no venga a una patera. O sea, vamos a ver, no es por el color solo, me refiero. Lo que nos pasa también con esto, y por eso quiero felicitarte, Jonathan, por el reportaje y al programa, es que cuando hablamos de inmigración inmediatamente ya tenemos la foto mental, que por todo lo que han explicado tanto Paco como Marta, tenemos la foto mental del cayuco, la patera y demás, pero como Canarias, vamos a hablar de Canarias, lo que nos afecta, cómo vivimos los canarios, lo que vivimos es, por ejemplo, con las migraciones europeas, que a mí eso, yo por ejemplo de Las Palmas y la migración italiana. Lo tenemos que dejar aquí, Begoña. Les agradecemos a todos, Jonathan, Marta, Begoña y Paco, haber estado esta noche aquí en El Foco, pero tenemos que dejarlo ya. Nos vamos, no vamos a poder estar mucho más tiempo. Miguel Ángel, decimos a ustedes muchísimas gracias por habernos estado acompañando estas 2 horas y ya lo saben, volvemos el próximo miércoles con mucho más foco. Hasta la semana que viene.